Desde enero de 2002, el BCRP opera bajo el esquema Metas Explícitas de Inflación o MEI. La meta es mantener la inflación entre el 1 y el 3%, con un punto central de 2%, medida sobre el IPC de Lima. Este esquema tiene 4 pilares. Primero, una meta numérica anunciada públicamente. Segundo, transparencia a través del reporte de inflación trimestral. Tercero, rendición de cuentas, es decir, si la inflación sale del rango, el presidente del BCRP debe explicarlo al ministro de Economía. Y cuarto, flexibilidad ante choques de oferta externos. Los resultados del periodo 2015-2025 muestran que el esquema funcionó, a pesar de que la inflación llegó a un pico de 8,81% en junio de 2022, contexto de pospandemia global. Las expectativas se mantuvieron relativamente ancladas y al cierre de 2025 el Perú registró la menor inflación en 8 años. El Perú no tiene un tipo de cambio fijo ni una banda. Opera con flotación administrada, también llamada flotación sucia. El tipo de cambio lo determina el mercado, pero el BCRP interviene cuando hay volatilidad excesiva, comprando o vendiendo dólares, para evitar el llamado efecto hoja de balance, que significa que una depreciación brusca eleva la deuda en dólares de empresas y hogares, lo que genera insolvencias. Y esto nos conecta con la dolarización financiera, que es un fenómeno estructural más importante para entender los límites de la política monetaria peruana. Su origen se basa en la hiperinflación que hubo en 1990, cuando la inflación superó el 7.650% y los agentes perdieron confianza en el sol como reserva de valor. La buena noticia es que la desdolarización ha avanzado de forma sostenida. El crédito en moneda extranjera pasó del 41% en el 2015 al 20,6% en 2025. Eso significa que la tasa de referencia del BCR hoy llega con mucha más fuerza a la economía que lo que hubo hace 10 años. Finalmente, ¿cómo llega la decisión del BCRP a los precios? A través de 5 canales de transmisión que veremos en el siguiente diagrama. El canal de tasa de interés afecta al consumo y a la inversión. El canal de tipo de cambio incide en las exportaciones e inflación importada. El canal de crédito regula las ofertas de préstamos al sector privado. El canal de precio de activos opera a través de la riqueza y el colateral. Y el canal de expectativas es quizás el más poderoso. Cuando el BCRP tiene credibilidad, el solo anuncio de una decisión ancla las expectativas antes de que el efecto real se produzca. Es así como la dolarización, como ya mencioné, limita especialmente los 2 primeros canales. Con esto concluye mi parte y pasamos al marco normativo e institucional. Continuamos con el marco normativo e institucional del Banco Central de Reserva del Perú. La política monetaria peruana no podría entenderse sin el marco legal que garantiza la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. Y este sustento constitucional está en el artículo 84 de la Constitución Política del Perú, que nos dice que el Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica y la finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Asimismo, la Constitución de 1993 le dio el único objetivo de mantener la estabilidad de precios. Esto evita que los gobiernos utilicen la emisión de dinero para financiar el gasto público. Aquí tenemos evidencia de la inflación antes y después de la autonomía del Banco Central de Reserva, que permitió pasar de la hiperinflación a la inflación baja y estable. Esta es una evolución desde 1990 al 2025. Podemos ver que en 1990 estábamos con la Constitución de 1979 y una diferente ley orgánica, una inflación de 7.650%, producto de la política monetaria subordinada a necesidades fiscales. Y ya en el 2001 al 2019 es que hay una inflación promedio anual del 2,4% con la nueva Constitución y la nueva ley orgánica. Y del periodo del 2015 al 2025 ya nos encontrábamos dentro del rango meta, ¿no? Que era del 1% al 3%, eh, esto en el esquema de metas explícitas de inflación del Banco Central de Reserva, y actualmente que tenemos menor inflación en 8 años, en el 2025, por debajo incluso de economías desarrolladas, esto ya con el marco normativo del artículo 84, Constitución de 1993 y la ley 26123. La autonomía del Banco Central de Reserva del Perú está respaldada por la Constitución y por su ley orgánica, la ley número 26, 123,
Primero, el artículo 84 de la Constitución y el artículo 77 de la Ley Orgánica establecen que el Banco Central no puede financiar directamente al Tesoro Público. La única excepción es la compra de bonos en el mercado secundario, con un límite del 5% de la base monetaria. El objetivo es evitar que el Estado cubra su déficit emitiendo dinero, ya que eso podría generar inflación en el país. En el artículo 81 se prohíbe que el Banco Central destine recursos para otorgar créditos y realizar inversiones dirigidas a promover actividades económicas no financieras. Esto evita que el Banco Central actúe como un banco de desarrollo y garantiza que su política monetaria sea más neutra. Finalmente, el artículo 83 señala que el Banco Central no puede imponer condiciones preferenciales para determinados sectores o regiones. Con ello asegura que sus decisiones se respondan a criterios técnicos y no políticos. Además de esas prohibiciones, la ley también protege la autonomía mediante la estabilidad de sus directores. Ellos solo pueden ser removidos por el Congreso cuando existe una falta muy grave. Entonces evita que el gobierno de turno influya en las decisiones del Banco Central. ¿Cómo es la estructura de gobernanza y rendición de cuentas? El artículo 86 de la Constitución nos indica que el banco es gobernado por un directorio de 7 miembros. El Poder Ejecutivo designa a 4, entre ellos el presidente del directorio, que también es ratificado por el Congreso. Además, el Congreso se encarga de elegir a los 3 directores restantes por designación directa y mayoría absoluta del número legal de miembros. Actualmente, el presidente del directorio es Julio Velarde Flores, su vicepresidente Carlos Augusto Libaneira, y como podemos ver, ellos son los demás directores del Banco Central de Reserva Continuando del con la Perú. exposición, voy a explicar lo que son los instrumentos de la política monetaria en el Perú. El BCR opera bajo un marco constitucional autónomo con el objetivo de preservar la estabilidad monetaria mediante el esquema de metas explícitas de inflación, adaptado en el año 2002. Nuestro rango meta es del 1 al 3%. La variable operativa clave es la tasa de interés interbancaria y el encaje prospectivo es el enfoque de control basado en las expectativas económicas. En el cuadro podemos ver las variables macroeconómicas del 2026, donde encontramos la tasa de interés de referencia, el rango objetivo de inflación, la tasa de inflación interanual y las expectativas de inflación. Con el siguiente punto, que son los instrumentos de mercado, encontramos la regulación de liquidez, que son las subastas de certificados de depósito y los repos. Las operaciones de mercado abierto permiten al BCR absorber o inyectar liquidez de manera descentralizada mediante subastas públicas competitivas. Para mitigar excesos de liquidez, el banco coloca los certificados de depósito. Por el contrario, provee liquidez de corto plazo a través de las operaciones de reporte o repos, de cartera de créditos, valores o monedas, dinamizando la cadena de pago. En el siguiente cuadro encontramos los saldos de instrumentos de mercado, donde encontramos los certificados de los CDs, los depósitos del BCR, los repos de valores, los repos monedas regular, el swap cambiario y el swap cambiario de compra. Continuando con el siguiente punto, los instrumentos de ventanilla. Los canales de ventanilla del BCR son 3, los depósitos overnight, la tasa de referencia y el crédito de regulación. El corredor de tasas ventanillas podemos verlo en el siguiente cuadro y es lo que justamente les mencioné anteriormente. Como podemos observar en este cuadro son los parámetros de régimen de encaje. En este cuadro vemos lo que es la tasa mínimo legal, el encaje marginal activo, el depósito mínimo de cuenta y la tasa de remuneración. Bueno, continuando con la exposición, ahora toca hablar sobre el análisis cronológico y operativo en el periodo 2015-2019. Y bueno, como primera etapa se tiene la desalarización global y el fin del superciclo de commodities y el niño costero. En el periodo 2015 y 2019 estuvo marcado con el fin del superciclo de materias primas que había impulsado el crecimiento regional desde inicios del siglo. Y en este contexto externo desfavorable, el BCR adoptó una postura monetaria expansiva. En el 2017 la economía sufrió un doble golpe, el fenómeno del Niño y la otra parte sería la paralización de proyectos de inversión pública por investigación de corrupción. En este caso la inflación mostró presiones transitorias por el lado de alimentos, pero el BCR mantuvo un enfoque contracíclico, ajustando la tasa según el balance entre la brecha del producto negativa y el choque de ofertas puntuales. El crecimiento promedio cayó de 4.7% a 2.3%, consolidando el diagnóstico de un menor crecimiento porcentual estructural, lo que sentaría las bases para dimensionar la respuesta expansiva en el 2020. Bueno, continuando con la etapa 2, en este caso el periodo 2020-2021, el choque del COVID-19, la tasa de referencia en el mínimo histórico de 0.25% y el programa Reactiva Perú.
Bueno, en este caso la pandemia del COVID-19 constituyó un choque súbito y de gran magnitud en el segundo trimestre de 2020. El BCRP reaccionó con rapidez y contundencia y redujo la tasa de interés de la referencia desde 2.25 hasta 0.25%, su nivel más bajo desde la adopción del esquema de metas de inflación en el 2002. En paralelo diseñó junto al MEF el programa Reactiva Perú, que inyectó aproximadamente 60.000 millones de soles, equivalente al 7.2% del PBI, beneficiando a más de 500.000 empresas con una tasa de fondeo de 0.5% anual. Este programa evitó la ruptura de cadena de pagos. Hacia fines del 2020, la actividad económica había recuperado su nivel de prepandemia, demostrando la efectividad de la respuesta coordinada entre política monetaria. Bueno, continuando con la etapa 3, en este caso el periodo 2022-2023, la crisis inflacionaria global, el desanclaje de expectativas y ciclo de ajuste contractivo hasta el pico de 7.75%. A partir de agosto del 2021, el BCRP inició un ciclo de alzas sucesivas de la tasa de referencia ante el incremento global de precios de alimentos y energía. Bueno, las expectativas a 12 meses superaron el límite superior del rango meta, alcanzando 5.35% en junio de 2022. El BCRP realizó 18 alzas consecutivas, llevando la tasa de su pico a 7.75% en enero de 2023. El contexto se agravó por una sequía en 2022, protestas sociales entre diciembre de 2023 y el primer trimestre de 2023, y por último el fenómeno del Niño. En este caso la tasa pasó de 7.75% a 6.75%, marcando el inicio formal del ciclo de flexibilización que se profundizaría en 2024 y 2025, tras haber contenido las presiones inflacionarias. Y como última etapa se tiene en el periodo 2024-2025 el proceso de desinflación, convergencia al rango meta y flexibilización gradual de la tasa de referencia. En abril de 2025, la inflación interanual se ubicó en 1.7% y la inflación subyacente en 1.9%, ambas dentro del rango de 1 a 3%. El BCRP señaló que la política monetaria pasó de ser restrictiva a aproximadamente neutral hacia mediados de 2025. La tasa de referencia alcanzó 4.25% y se mantuvo sin variación durante las sesiones de octubre, noviembre y diciembre del año 2025. Nivel cercano a la tasa real neutral estimada. Las expectativas de inflación se mantuvieron estables en 2.3%. Y el directorio reiteró que futuros ajustes estarán condicionados a la nueva información en línea con el enfoque no mecánico que caracteriza la conducción monetaria peruana desde el año 2002. Bien, en esta parte voy a presentar la evidencia estadística y los gráficos que resumen cómo se aplicó la política monetaria del BCR entre el año 2015 y 2025. Tenemos la primera figura donde vemos la evolución de la tasa de referencia de la política monetaria entre 2015 y 2025 y podemos apreciar que antes de la pandemia la tasa se mantenía en niveles moderados, luego cae a 0.25% en el año 2020 para poder enfrentar el choque de la pandemia del COVID-19 y después sube con fuerza hasta 7.75% por la crisis inflacionaria global de 2022 al 2023 y finalmente empieza a bajar cuando la inflación vuelve a su rango meta. Tenemos la siguiente figura donde muestra las expectativas de inflación a 12 meses, que a pesar de los choques, las expectativas se mantuvieron en gran parte dentro del periodo cerca de la meta de inflación del 2%, que sería dentro del rango del 1 al 3%. Esto significa que los agentes confiaron en que el PCR lograría devolver la inflación al rango meta en el horizonte de la política monetaria. Esto en resumen nos muestra que el canal de expectativas ha sido importante, ha sido un elemento clave para la efectividad de las metas explícitas de inflación. Ahora, en esta parte se muestra el tipo de cambio entre el sol y el dólar, donde se ven episodios de depreciación relacionados a la caída de los metales, la pandemia y la incertidumbre política. Esto es importante porque estamos en un contexto de dolarización, donde los movimientos del tipo de cambio afectan directamente las deudas en dólares, tanto de empresas como de hogares. La siguiente figura presenta las intervenciones cambiarias en el BCR en millones de dólares, y los picos o saltos que se pueden observar en el gráfico corresponden a momentos en los que el banco interviene para reducir la volatilidad. Esto confirma que el país opera con un régimen de flotación administrada. En la siguiente figura vemos las reservas internacionales entre el año 2015 y 2025 y podemos observar que hay una tendencia claramente creciente,
donde se parte por encima de 60.000 millones de dólares y cierran cerca de los 92.000 millones de dólares, que es el nivel más alto reportado por el BCR hacia fines del año 2025. Ahora, estas reservas fortalecen la capacidad del Banco Central para poder intervenir en el mercado cambiario cuando la volatilidad es alta, también para enfrentar choques externos y brindar una mayor estabilidad macroeconómica. La siguiente figura, que es el crédito al sector privado, medido como tasa de crecimiento interanual, se observan años de mayor expansión, años de caída vinculados a la pandemia, años de ajuste cuando la tasa de referencia se vuelve más contractiva. Este indicador nos muestra qué tan dinámica ha sido la oferta de préstamos de los bancos hacia las empresas y hogares en cada etapa del periodo. Y finalmente tenemos la figura 8, que presenta el coeficiente de dolarización del crédito al sector privado, es decir, el porcentaje de saldos en préstamos que está denominado en moneda extranjera, que es principalmente en dólares. En 2015, la dolarización del crédito se ubica alrededor del 41%, lo que significa que casi la mitad de los préstamos se daban en dólares. Pero a lo largo del periodo, esta proporción disminuye de una manera sostenida hasta llegar cerca del 20,6% en 2025, casi la mitad del nivel inicial de hace 10 años, y esto nos refleja una mayor preferencia de los agentes por endeudarse en la moneda nacional. Y bueno, ya para terminar, tenemos las conclusiones del análisis de la política monetaria en el peruana durante el periodo 2015-2025. Bueno, en este caso el BCR demostró que el esquema de metas de inflación funciona como ancla nominal efectiva. El marco constitucional y legal garantizó su autonomía operativa frente a la pandemia del COVID-19. La respuesta fue contundente, una tasa de 0.25% y reactiva Perú con 7.2% del PBI. Luego el ajuste proactivo llevó la tasa a 7.65% para contraer la inflación global. La desdolarización del 41% al 20.6% de crédito en dólares fortaleció la transmisión de la política. Sin embargo, persisten desafíos, dolarización residual, informalidad y vulnerabilidad externa, que requieren políticas complementarias para consolidar la estabilidad macroeconómica. Bueno, sería todo por nuestra parte. Gracias.